sorpresivo no, porque no tenía demasiadas aspiraciones, demasiadas expectativas electorales Alberto Fernández, porque no disponía de votos, así como en su momento Mauricio Macri se baja porque no le daban bien las encuestas, porque los números no le daban. Alberto Fernández le daban menos todavía, con una diferencia enorme. Alberto Fernández es el presidente en funciones. Mauricio Macri está todavía fresca su presidencia, pero ya dejó de ser presidente en el 2019. Y bueno, para ahondar, para analizar un poco más acerca de todo este escenario, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, nos contactamos con un amigo, con un colega, con un periodista bien analítico como César López. César, buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Buenos días para vos y también para todos tus oyentes. Bien. El sábado está bastante lindo acá en Resistencia, ¿no? Sí, la verdad, 22 grados, la verdad, linda temperatura, y donde la temperatura está alta, César, es en el plano político, ¿no? En el plano político cada vez va tomando más efervescencia, más clima electoral. Se habla poco todavía de política, se habla más de alianzas, de cuestiones de manejo de cargos o de algunas postulaciones que se bajan, otras que se suben. De política todavía se habla poco y nada. Yo no sé si hay ahí una cuestión deliberada, una cuestión intencional, especialmente del plano de la oposición. Viste que siempre se dice, bueno, el desgaste lo tiene que hacer el oficialismo, y la oposición se dedica a criticar a ese oficialismo, acá en la provincia, en el orden nacional también, y no habla mucho de lo que va a hacer, no cuenta lo que puede llegar a ser, y lo que cuenta es un poco chocante. ¿Vos cómo lo ves? No, bueno, primero que todo lo que se está dando en este momento es política, porque la política tiene varios componentes, tanto en su concepción como acción. El tema de las alianzas, de las idas y vueltas, también forma parte de lo que es la política, ¿no? Claro, pero sí, pero yo, César, me refería a cuestiones, por ejemplo, de discusiones porque se discuten nombres propios, para mi gusto. Lo que está en discusión ahora son nombres propios. Yo quiero, por ejemplo, plantear el escenario que no se discute: qué se va a hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, qué se va a hacer con los planes sociales, que Patricia Bullrich dijo, lo vamos a eliminar, en 6 meses se terminan todas las obras, los planes sociales, perdón, en 6 meses se terminan todos los planes sociales, en un contexto de 40% de pobreza y en un fenómeno de trabajadores pobres que crece. Todo ese escenario no se discute o no se debate en la profundidad, tal vez enmarcado en esa discusión de nombres propios. Bueno, en ese caso es peor todavía, porque no solo que no se discute, sino que prácticamente ningún actor vinculado a la política, en los liderazgos de primer plano, está pensando en cómo resolver tanto la deuda social como la deuda pública que tenemos en los organismos multilaterales de crédito. Eso es peor, digamos, no solo que no se discute, sino que tampoco se está pensando seriamente en eso. Y eso es deprimente, triste, porque, bueno, nos tocó ayer vivenciar lo que fue el renunciamiento, entre comillas, a la reelección por parte del actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Una noticia que no sorprendió a nadie, que era previsto y que lo hizo a modo táctico, porque tiene el Congreso del Partido Justicialista y por lo tanto él como presidente llegaba en un estado de absoluta debilidad, y con este renunciamiento se vuelve a lo que es realmente él en su esencia, como en su carrera política. Nunca ha sido un líder, nunca fue un dirigente líder, siempre fue un dirigente operador, de esos que actúan detrás de la cortina, que va articulando, uniendo fichas, variables para armar elecciones, en el rol que estuvo en el año 2003 cuando llegó Néstor Kirchner. Fue muy importante, Alberto, en el tema del tramado de las alianzas y demás, como un gran operador político. Es una tarea que no cualquiera la hace. Él es experto en eso, y lo que hizo ayer es bajarse de su reelección, que no le da como presidente, y tratar de volver a instalarse como operador. Habrá que ver si lo aceptan el resto de los dirigentes en esa función. Y este renunciamiento a la reelección es algo que no sorprende. Es un gobierno que no mejoró el bienestar económico de ningún argentino. Creo que las dificultades, más allá de los argumentos que se dan a partir de Alberto Fernández, como la pandemia, como el gran endeudamiento en dólares que dejó Mauricio Macri, cosas que son muy ciertas,
son justificaciones de un mal gobierno. Por lo tanto, al no tener resultado, y lo bueno de esto es que la sociedad argentina en sí mismo, tanto con Mauricio Macri como con Alberto Fernández, ha generado un castigo inédito, ¿no? Que es censurarle o prohibirle la reelección. Ninguno de los dos va a llegar a ser reelecto, justamente por esta sensación de los argentinos que generaron un castigo preventivo y no premiarlo con la reelección a partir de las malas gestiones de los dos, o de los malos resultados. Acá no podemos hablar de las justificaciones o de los argumentos. Lo concreto, que la sociedad argentina, como bien marcabas vos, tenemos una gran pobreza, y no tenemos, digamos, expectativa de que alguien o algún gobierno vaya a mejorar. Por ahí se nombra a Milei, pero Milei es un ariete que se utiliza de parte de una sociedad como una expresión de enojo, ¿no? Yo estoy enojado con vos, Alberto, o con vos, sistema político, y te elijo a vos, Milei, para expresar mi enojo. Eso no está bueno, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que tenemos hoy en día, ¿no? El tema que viene después, César, ¿qué candidato se vislumbra para por lo menos tener alguna aspiración electoral dentro del Frente de Todos? Hablando con un diputado nacional en off, este diputado nacional del Frente de Todos me decía: yo creo que el candidato debe ser un candidato que esté a la izquierda de Cristina Fernández. Para poner un filo liberal, es preferible no poner nada, decía, porque para ello van a votar a los originales. La oposición tiene más filos liberales y son los originales. Eso me decía un diputado nacional que sostenía, dice, no, tenemos que apuntar a alguien que sea a la izquierda de Cristina Fernández y que sea bien la contracara con lo que propone la oposición. ¿Vos cómo lo ves? Y me parece un chiste, es como porque no lo analizo de esa manera, no lo vivo de esa manera. Creo que un gobierno en su expresión ideológica no solo es la retórica o decir que pongo más a la izquierda de Cristina, sino también tiene que ser un condimento de la posibilidad de ejecutar medidas que están más a la izquierda de Cristina. Es decir, no solo decir yo soy más a la izquierda, soy más revoltoso, sino también que esa persona genere en la ciudadanía una imagen de que va a poder tomar medidas realmente más a la izquierda de Cristina. ¿Y a quién observas? ¿Y a quién observas? El gobierno que venga va a ser un gobierno igual o un poquito mejor que este o peor. O sea, no hagamos tantas ilusiones. Claro. Bueno, es una pena, ¿no? Asegura, digamos, que tengamos un gobierno que nos saque adelante como país. A mí me asombra, César, el grado de protección mediática, para mi gusto, ¿no? Eso lo hago de forma particular, una mirada particular que tengo, el grado de protección mediática que tiene Sergio Massa. Porque que todavía se hable que Sergio Massa tiene chance de ser precandidato cuando es el ministro de Economía que aplica las recetas que le dicta el Fondo Monetario Internacional, a mí me asombra. Evidentemente el establishment lo tiene bien visto, los medios hegemónicos que marcan la agenda lo protegen, lo cuidan, lo hacen ver como una persona trabajadora, pero sin embargo está aplicando un ajuste feroz. Para mi gusto, con la complicidad de cierto sector del kirchnerismo que por muchísimo menos le hacía la vida imposible a Martín Guzmán, y Massa está aplicando un ajuste enorme, insisto, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Yo no puedo comprender cómo alguien que es el ministro de Economía, responsable del modelo económico, más allá que le dicta el Fondo de la Receta, y que esté todavía con chances y que se lo haga ver como alguien que labura, que es proactivo, que tiene incluso chances de disputar el poder este año electoral, por muchísimo menos a otros candidatos, la verdad, ya ni siquiera llegaron a ser candidatos por su imagen negativa. Y de hecho yo veía una encuesta de Management and Fit y la imagen negativa en cuanto a la percepción de los consultados sobre Sergio Massa es más alta que la que tiene, por ejemplo, Cristina Fernández.
la imagen negativa de Massa es más alta que la que tiene Cristina Fernández, pero sin embargo hay una protección mediática que a mí particularmente me asombra. No sé si vos ves lo mismo. Sí, realmente coincido con eso porque en realidad los medios principales lo que por lo general promueven y protegen son las medidas del Fondo Monetario Internacional, las recetas, todas las medidas que son enlatadas, que contribuyen a un gran perjuicio obviamente para la ciudadanía. Y en ese marco toda persona que sea favorable a aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, que sea funcional a la Embajada de los Estados Unidos, goza de antemano ya una inmunidad frente a los medios. A mí no me asombra porque eso es parte de la historia nuestra en la Argentina. Si llegase más a ser presidente, va a ser un presidente débil, tan débil como lo fue Alberto o tan débil como fue Mauricio Macri de cara a los organismos internacionales, fundamentalmente a la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Son figuras débiles sin cobertura popular. Entonces, cuando una persona, un dirigente, se planta frente a una multitud en un acto o tiene seguidores como tiene Cristina o cualquier otro dirigente, esas personas que tienen la cobertura popular son mal vistos, acusados de populistas, de demagogos, y todos aquellos dirigentes que no tienen ese respaldo popular son vistos como buenos hombres o buenas mujeres susceptibles de contar con el apoyo de las corporaciones, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, y ya no que tiene que ver está... con la embajada, que tiene que ver con el Fondo Monetario, Claro. Y demás. Por eso Massa, o el propio Alberto, si va a ser candidato a presidente, Alberto nunca la embajada, nunca el Fondo Monetario Internacional ejerció un poder de veto a la candidatura de Alberto Fernández porque sabían que era un dirigente sin respaldo popular. La propia Cristina le dice a Alberto porque Alberto no tenía respaldo popular, o sea, no tenía un esquema de defensa popular. En el caso de Alberto, tuvo la mala, bueno, no la mala suerte porque fue presidente, pero estaba en manos de Cristina por un lado y en manos de los organismos internacionales, de la embajada, de Clarín y todo, ¿no? Y termina así como termina, porque te usan y te descartan. Claro, no, nadie se hace cargo después de la criatura. Ni Cristina, ni Clarín, ni la embajada de Estados Unidos se harán cargo de Alberto. Todos no lo conocen. Claro, y repasando algunos nombres propios que a lo mejor pueden ser, sí, estos disruptivos para el sector del Frente de Todos, Cristina Fernández, ¿ya la ves absolutamente fuera de la competencia electoral para ser presidenta? Y está complicado, ella tiene un gran respaldo popular. Si fuera por respaldo popular, es la presidenta seguramente, no con la cantidad de votos del 2011, pero sería de la minoría sería la más cuantitativa, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, y en este aspecto, César, vos sabés que pero bueno, sí, hay complicaciones porque todos los factores juegan, o sea, hay líneas que no se ven desde la superficie y que están jugando fuertemente en este momento. Pero ni hablar, pero vos sabés que hace poco tuvimos la posibilidad de entrevistarlo a Fabricio Volati, ahí en Chaco TV, y él le preguntábamos si no estaba faltando alguna jugada audaz que rompa el molde, y nosotros dábamos como ejemplo a lo mejor esa jugada audaz puede hacer que Cristina Fernández sea precandidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, o senadora, y Axel Kicillof precandidato a presidente. Eso para nosotros era una jugada audaz, o puede llegar a ser una jugada audaz. Y ayer veía una editorial hecha por Iván Jagroski, ex periodista de C5N, que agarraba y decía, daba por posible ese rombo, esa circunstancia de ese intercambio. Cristina va como candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof como candidato o precandidato a presidente. ¿Pensás que esto es posible? Y yo, tomando los antecedentes de Cristina, siempre fue audaz en los cierres electorales. Lo fue en el 2019 con Alberto, ¿no? Yo esperaba ese video y
bueno, fue una jugada audaz. También lo fue cuando lo puso Amado Boudou, que en ese momento había una fuerte presión sindical de parte de Moyano y de todas las corporaciones del sindicato, sindicales, que querían instalar a Moyano como vicepresidente. Cristina jugó de manera audaz en un día sábado en Olivos, donde lo presentó a su vicepresidente, que fue Amado Boudou. Ha tenido siempre una capacidad importante para aplicar tácticas audaces como corresponde a los buenos líderes, que sorprenden en algún momento con esa audacia. Lamentablemente los elegidos no han sido lo que beneficiaron, digamos, después, como en el caso de Alberto Fernández, del pueblo, pero si Kicillof y Cristina encuentran esa combinación, podría ser una alternativa audaz de parte de Cristina, que le dé resultados, obviamente. Claro, habrá que ver si le alcanza. Habrá que ver si le Pero alcanza. hasta aquí a Cristina, al kirchnerismo lo viene matando desde hace un montón de años, a Cristina también, que bueno, fin de ciclo, y ese acontecimiento no llega por arte o por lo que sea, no llega ese acontecimiento de fin de ciclo, ¿no? Claro, César, vos sabés que nos quedan 5 minutos para analizar el plano local, porque decíamos, en el plano local hay un montón también de circunstancias que se van moviendo fichas. Por último, lo nacional, está sí, claro que algún gobernador se va a ubicar en la fórmula. Ajá. Gobernador del peronismo, ¿no? Sí, Capitanich, ¿lo ves ahí con posibilidades de ubicarse en la fórmula, ya sea como precandidato a presidente o vice? Yo digo, algún gobernador de todos los que dice el peronismo tiene grandes posibilidades de ubicarse en la fórmula, no sé cómo ni cómo será la combinación. En el respecto de Jorge Capitanich, obviamente que está en el marco de conversaciones de cómo se va a diagramar la futura fórmula presidencial y esquema de poder de los próximos 4 años. Uh-huh. Eso no significa que él sea candidato a vicepresidente o a presidente, nada de eso estoy diciendo. Simplemente que al ser un gobernador de la provincia del Chaco y formar parte de un grupo de gobernadores, está en el marco de conversación como cualquier otro gobernador para generar la fórmula presidencial del peronismo y el esquema de poder de los próximos 4 años. No sé puntualmente en el caso de su nombre. A presidente creo que a esta altura es difícil pronosticar porque son muchas las variables que juegan, ¿no? Vos sabés que hay algunos que me decían, desde el círculo cercano de Jorge Capitanich, que si obtiene un triunfo en primera vuelta para la gobernación, ya no estoy hablando de las primarias, sino de las generales de septiembre, si obtiene un triunfo en primera vuelta, según gente cercana a Capitanich, le dan los tiempos, no en el plano de hacer campaña, no en los planos, sino en los tiempos que le posibilitan presentar la candidatura. Suena muy contrarreloj, pero me decían, le dan los tiempos para hacer algún tipo de especulación, algún tipo de jugada, y decir, muchachos, yo tengo cartas que ganar o cartas que son ganadoras con una gobernación ganada en primera vuelta, y ahí podría ser la carta fuerte que tenga Jorge Capitanich en un marco en donde no hay muchos candidatos, no es que se pelean para ser candidatos en el frente de todos, a lo mejor para tener algún tipo de posibilidades de ir Jorge Capitanich en ese escenario como posible candidato del frente de todos. Sí, todo posible. Él llegó a ser jefe de gabinete en el año 2013 no por una pretensión de afecto desde Casa Rosada, sino más bien empujado por una gran cantidad de votos de la provincia del Chaco en esas elecciones del 2013. Se instaló como jefe de gabinete en la época donde Cristina estaba enferma, ¿no? Claro, sí. Es esa herramienta de la cantidad de votos y generar un impacto, en aquel momento le funcionó para ser jefe de gabinete. No sé si hoy tiene la misma cantidad de votos, tendría la misma capacidad de impacto para ubicarse en algo tan grande como ser candidato a presidente. Habrá que ver el transcurso de las elecciones, de la campaña y elecciones acá en el Chaco. Si le va bien la elección, obviamente que se ubica como un poderoso actor político en este tema de la fórmula presidencial, ¿no? Pero está jugando en el límite. Sí, está muy, muy contrarreloj. ¿Y cómo ves posible una unidad entre Gustavo Martínez, ya no en alianzas, porque cerró en la semana esa posibilidad, pero hasta el 29 de este mes hay posibilidades de diálogo, de acercamientos,
de cara a las PASO. ¿Pensás que se va a dar o va a ser el mismo escenario que se dio el año 2021 en las elecciones intermedias, en donde en las PASO fueron por afuera, cada cual presentó sus candidatos y después en las generales terminaron acordando? ¿Qué escenario ves más factible? Bueno, depende mucho de Gustavo Martínez, ¿no? Si Gustavo Martínez cree que tiene espalda para seguir midiendo sus fuerzas, sus fortalezas, debería ir como está en los pasos, absolutamente separado del actual gobierno, ¿no? Dependerá mucho de lo que crea el propio Gustavo Martínez, de su capacidad política, de su poder político frente a la ciudadanía, de su propia percepción, ¿no? Si pasa en la otra medida de fuerza que fue en el 2021, quedó claro que no le alcanzó, ¿no? No Pero le alcanzó, 2019, no le alcanzó, 2019. en el 2019 no, pero acordate que termina siendo electo intendente. Exacto. Termina siendo electo intendente, y en el 2021, cuando fueron los dos por separado, tanto Jorge Capitanich por un lado y Gustavo por el otro, terminaron perdiendo frente a la oposición acá en Chaco. ¿Pensás que eso puede ser un preludio de lo que puede llegar a ocurrir en las generales? Ahora, por ejemplo, poniendo en juego la gobernación y la intendencia, nada menos. Acá en Resistencia y la gobernación en la provincia. Bueno, como decía alguien por ahí, el espanto de perder el municipio o de perder el gobierno los puede unir, ¿no? Está esa variable. Por lo tanto, ellos creo que básicamente depende mucho de Gustavo Martínez, qué considera de su propia medida de fuerza. Se van a medir fuerzas frente a la ciudadanía, a mí no me parece mal eso, y después se ubicarán de acuerdo a la expresión de los votos en el lugar que ellos entiendan que deben ubicarse. Creo que todo puede ser, o sea, desde una unidad que no va a ser una unidad por afecto o por unidad de ideologías muy clara entre los dos, sino va a ser más bien por el espanto de perder espacios de poder como la municipalidad y el propio gobierno de la provincia del Chaco. Claro, y en la vereda de enfrente, y en la vereda de enfrente, César, ¿cómo ves? Porque vos sabés que yo hablaba con la gente de Polini y me decían, mirá, nosotros estamos 2 puntos por encima de las encuestas de Leandro Esdero y estamos a 6 puntos de Jorge Capitanich. Es más, me decían, mirá, nosotros consideramos que Polini es el único que lo puede derrotar a Jorge Capitanich. Y Leandro Esdero, vos lo consultás a él, lo consultás a la gente que lo rodea y dice, mirá, nosotros estamos muy fuertes. Yo veo imposible que haya un marco de unidad, una lista unificada en lo que queda, porque son miradas muy, muy fuertes cada uno en cuanto a su percepción electoral, y parece un escenario improbable la lista unificada. ¿Vos lo ves de la misma forma? En el caso de Polini, Esdero y otros radicales, eso depende muchísimo de la infiltración del mensaje nacional, ¿no? Es decir, de la política nacional, porque no es que van a derrotar a Capitanich o al gobierno actual, uno u otro, sino más bien es si hay el enojo con el gobierno nacional, con Cristina, con Alberto, con Massa, por ese tema de la inflación, por el tema de cuestiones económicas, la sequía, el precio de la carne, el precio del pan. Todo eso incide y favorece a los que están acá en la oposición en el Chaco, ¿no es cierto? Es decir, tanto Polini como Esdero, si uno toma el nombre de uno u otro, no tienen ninguna posibilidad de ganarle a Capitanich. Ni siquiera cuando uno los escucha hablar, verdaderamente de sus proyectos y demás, uno dice qué barbaridad que sean dirigentes con pretensión a ser candidato a gobernador. Pero en realidad no es la parte propositiva que los ubica en el escenario electoral a ellos. Lo que lo ubica en el escenario electoral es el mensaje nacional que permanentemente se infiltra dentro de las provincias, en este caso en el Chaco, que los tiene a ellos, que no los conoce nadie, que podrían ser gobernador gracias a ese mensaje opositor fuerte a nivel nacional. Recordemos también en el año 2008, 2009 que estaba Orsolini. ¿Dónde está Orsolini hoy, por ejemplo? En aquel momento Orsolini era una figura estelar en la provincia del Chaco, con un discurso nacional oponiéndose a la resolución de las retenciones a la soja.
Claro, No la sé si recuerdan ese 125. Roberto. La 125, claro. La 125. Hoy, ¿dónde está Orsolini? No, No es aquella desaparecido. figura estelar, fue una figura estelar durante 4 o 5 meses Ujú. y llegó a ser diputado nacional. En el caso de Polini, en el caso de Herrera, con todo respeto a ellos, también tienen esa posibilidad. Si este discurso nacional opositor por la mala situación económica lo instala a ellos también en un lugar preferencial y con posibilidad de ser gobernador, no por buenos, sino porque pueden insumir ese mensaje opositor nacional, ¿no? Así que en eso las expectativas también están dadas para ellos dos, o sea, quién usufructúa mejor ese discurso nacional opositor. Después del gobierno, no sé si serán buenos o malos, pero son momentos de 4 o 5 meses donde si la pelota le juega para el lado de ellos, cualquiera puede ser gobernador, ¿no? Lamentablemente para quienes queremos una política, como vos decías hoy, con mayor exigencia, queremos más respuestas de los políticos. No notamos en estos dirigentes esa capacidad, pero bueno, están dentro de un mundo comunicacional que se pueden ver favorecidos, ¿no? César, gracias por ayudarnos a reflexionar, a pensar juntos y seguramente te vamos a estar convocando más adelante porque esto recién comienza, este escenario electoral va a ser muy movido y vamos a necesitar de análisis, de pensamientos distintos, diferentes, de miradas reflexivas, así que seguramente vamos a charlar nuevamente más adelante. Abrazo enorme de César y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Roberto, y bueno, a los dirigentes que van a tu programa, me gustaría que siempre no le pidas tantos debates, sino hay que pedir el requisito anterior, ¿no? Piensen, sí, piensen en la provincia, piensen en el país, totalmente. piensen en qué modelo. Exacto. A los dirigentes, ¿eh? Sí, Muchas gracias, seguro. Roberto. No, por favor, y vamos a tomar en cuenta esa recomendación y de hecho la tomamos, porque nos parece interesante discutir los modelos que se ponen en juego en la disputa electoral. Abrazo grande, César. Muchas gracias, abrazos. Por favor, ahí ha pasado César López, periodista, contador además, que tiene una mirada bien aguda respecto de lo que está pasando en la política provincial.